La época de la violencia en Colombia, uno de los periodos tal vez más difíciles de nuestra historia. Cerca del año de 1946 hasta 1948 hubo tal vez uno de los derramamientos de sangre más grandes de nuestro territorio, el cual se exacerbó el 9 de abril de 1948 con el asesinato o genocidio de Jorge Eliezer Gaitán. Esto hizo que generara en las personas diferentes situaciones y problematizaciones de índole político, social, económico y religioso. Voy a detener a leer un poco. Tras la renuncia del presidente López Pumarejo en 1945 y bajo la presidencia transitoria y glacial de Alberto Lleras Camargo, se celebraron las últimas elecciones pacíficas. Dividido el Partido Liberal entre las candidaturas de Gabriel Turbay, el turco Turbay para sus adversarios, y Jorge Eliezer Gaitán para los suyos, el negro Gaitán. Las ganó el conservador Mariano Ospina, la oligarquía de carne y hueso, lo llamado un historiador, un plucócrata antioqueño, empresario, constructor y dirigente cafetero, sobrino y nieto de los presidentes de la República, y en apariencia un hombre pacífico y moderado. Así lo nombró un gabinete bipartidista de Unión Nacional, promulgando un programa de tinte económico, convertir el país en una gran empresa. Uno de sus ministros lo describió festivamente como destinado a instaurar el ideal de la vida de cara. Ocurrió lo contrario realmente. La vida dejó de valer. La violencia empezó a surgir. Las personas en los municipios, en los pueblos, los campesinos se sentían demasiado violentados. Empezó la violencia por ser de un color o del otro, ser azul o rojo, que en ese momento determinaba ser conservador o ser liberal. Siendo entonces Gaitán surge como una figura que posiblemente transformaría el país en una situación un poco más justa, más benéfica y más democrática. Sin embargo, la oligarquía, que es la gestión y social económica más fuerte del país, que hoy en día sigue existiendo, que son los más ricos y poderosos de nuestro país. Un ejemplo de eso es Sarmiento Angulo, el dueño de los bancos, del Grupo Aval, por supuesto. La época de violencia entonces surge cuando la política tenía intenciones en transformar la individualidad. Es decir, las personas se caracterizaban por un lineamiento, una posición, un lineamiento, una característica que era netamente política, es decir, conservadores y liberales. Esa hegemonía y ese traspaso de poderes hizo que en las urbes, en los municipios, hubiese más violencia. Incluso durante el gobierno de Ospina Pérez hubo intenciones del Banco Mundial de transformar el mundo, sobre todo el mundo colombiano. Sin embargo, esto no fue así, porque Colombia se caracterizó por ser uno de los países más violentos. A raíz de este periodo del surgimiento de la violencia, el surgimiento de las guerrillas, una de las más antiguas que fue las FARC, que incluso hoy en día, a pesar de los acuerdos de La Habana, sigue imperando. También el surgimiento de las paramilitares, el surgimiento de otras guerrillas, de inequidades, de violencia, de estratificaciones. Eso hizo que la violencia se recrudeciera. Aunque la historia nos dice que el periodo de la violencia se ha terminado, sabemos que eso no es así. Hoy en día encontramos que nuestro país sigue gobernando la oligarquía, sigue gobernando los paramilitares, sigue violando y gobernando la inequidad, sigue la injusticia, sigue el problema por la lucha política, por el poder, por la economía, por el territorio. Sin embargo, el resultado de este periodo tiene dos consecuencias. La primera, la creación del Frente Nacional. El Frente Nacional fue el periodo histórico donde conservadores y liberales se turnaban el poder, y asimismo el surgimiento del conflicto armado interno. Esto es consecuencia de partidos y de grupos en Boyacá llamados los chulavitas o los pájaros en el Valle del Cauca. Esto al final del conflicto hizo que se generaran amnistías y los liberales y los guerrilleros dejaran las armas. Su historia entonces, ¿cuál fue? Uno de los detonantes más importantes, Bogotazo.
el Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá y la destrucción de esta ciudad en el centro. El centro histórico de Bogotá quedó destruido. La guerra civil no declarada, es decir, después del Bogotazo, las personas inconformes se volcaron a las calles a buscar comida, vivienda, seguridad social y justicia. La tercera, la dictadura de Rojas Pinilla, una de las pocas dictaduras que no tuvo tanta repercusión en el Cono Sur o en Latinoamérica, como lo fueron las de Argentina, las de Chile, que son una de las más violentas del mundo. El Frente Nacional, que ya lo mencioné, las repúblicas independientes y el surgimiento del bandolerismo y un nuevo conflicto. Eso hizo, entonces, que nuestro país llegara a un punto de no retorno, donde la violencia, la injusticia, la inequidad gobernaran de aquí hasta unos años. Es decir, no se ha acabado la época de la violencia. Seguimos con las mismas luchas por la transformación de lo económico, lo territorial, lo político, la salud, la vivienda y la educación. Vamos a finalizar entonces con una historia. Se llama La gente decía mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Relatos del Bogotazo. Nosotros vivíamos en la calle 52 con carrera 14 y ese día me subí a un tranvía porque iba para el colegio en San Bartolomé, que es como por los lados de Bavaria. Fue cuando empezamos a ver la gente que empujaba al tranvía, le echaban piedras a los carros y empezaron a quemar cosas. Entonces preguntamos, ¿qué había pasado? Mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Ese es uno de los primeros recuerdos que se le viene a Luis Fajardo de sus 88 años. En ese entonces Luis tenía 18 y su familia era liberal, pero los gaitanistas que llamaban oligarcas. Como él era el amo del pueblo, la gente se levantó, daba sus discursos en un teatro cerca del observatorio y eso se llenaba porque el pueblo iba a escucharlo, a hablar en contra de los oligarcas. Me acuerdo que varias veces lo vi por la calle agarrado de gancho con los amigos y la gente decía, ahí va Gaitán, y él lo saludaba. Luis confiesa que en esa época andaba más pendiente de ir a ver las películas de Tim McCoy y de jugar billar, algunos viernes que capaba clase, pero se acuerda muy bien de la atención que sentía por las elecciones que se realizarían en 1949, donde Gaitán era postulante como presidente. En esa época el Partido Liberal estaba dividido y cuando mataron a Gaitán eso fue tenaz, porque los que eran godos les ponían un letrero en la casa y lo señalaban o les pintaban una esvástica, porque decían que ellos habían estado en Alemania en la guerra. Los godos eran los conservadores. Aunque indiferente a la política, Luis no se olvida que en esos días Bogotá destruida. Sonaban bombas, disparaban no a una persona sino a lo loco, rompían vitrinas y se robaban las cosas. Tuve que devolverme a pie a mi casa. Ese día y la semana siguiente nos quedamos en la casa con mis hermanas y mi mamá, porque mi papá era alcalde de un pueblo, entonces no estaba. La gente pasaba peleando, echando palo y gritando. En Bogotá se veía un humareda y la berraca. Luis asegura que su familia no fueron atacados. El padrino de uno de mis hermanos nos daba comida, entonces nos tocaba con mis hermanos en medio de semejante chichonera traer la comida. Pasaron días y se sentían disparos a toda hora. Yo no sabía de dónde. En radio llamaban a la calma, pero decía que había llevado tantos muertos al cementerio y en los periódicos salían las fotos. Recuerda que con los días llegó la calma, pero que aún así él y su familia preferían no llamar la atención. Asegura que algo que nunca se olvidará fue cuando días después del asesinato de Gaitán, uno de sus tíos, conservador, llegó desde Armero, muy asustado. Mi tío Carlos contó que días después de la muerte de Gaitán le echaron al cura del pueblo que era conservador, pero el cura, antes de morir, maldijo al pueblo de Armero y años después pasó lo que pasó allá. Para los que no saben, en el 85 el Nevado Ruiz explotó y una avalancha acabó con Armero. En esa misma época del Bogotazo también se maldijo Bogotá. Se dice que un Viernes Santo, Santa Fe, Bogotá se va a hundir. Historias que aún no sabemos si pueden ser reales o no. Siempre se ha dicho que Monserrate es un volcán dormido, pero se lo digo por experiencia que he estado muchas veces en Monserrate, no hay vestigios de eso. A lo que queremos llegar con esto es que la época de la violencia se recrudeció demasiado, no solo por la muerte de Gaitán, sino por la inequidad, por la injusticia y por la desigualdad social.